Cuando te imaginas a un gángster de la era de la prohibición, probablemente piensas en metralletas Thompson, trajes a rayas y brutales guerras territoriales. Pero ¿qué pasaría si te dijera que lo más fascinante de estos tipos no eran los crímenes que cometían, sino los hábitos totalmente extraños, sorprendentemente tontos y francamente raros que tenían entre bastidores? Estamos a punto de revelar los 33 hábitos de gángsteres más extraños que demuestran que los hombres más temidos de la historia también fueron algunos de los más ridículos. 1. ¿Así que crees que la prisión es un castigo? ¡Qué gracioso! Para los gángsteres de alto nivel, ser sentenciado era menos como ir a la cárcel y más como registrarse en un complejo turístico con todo incluido, fuertemente fortificado, donde los guardias eran sus mayordomos. Tenían la costumbre de convertir sus celdas en apartamentos de lujo que harían llorar de envidia a un agente inmobiliario de Manhattan. La celda de Al Capone, por ejemplo, parecía menos una prisión y más el estudio de un abuelo rico después de ganar la lotería. Hablamos de alfombras de felpa, sillones elegantes y una radio que costaba más que el coche del alcaide. Recibían cenas gourmet de bistec a domicilio, fumaban los cigarros más finos y básicamente dirigían sus imperios criminales a través de un servicio de mensajería bien pagado de guardias de prisión. Es la jugada maestra definitiva. No solo estás por encima de la ley, estás redecorando su sala de espera y haciendo que sus empleados te traigan zapatillas. 2. Algunos gángsteres tenían un talento para la mezquindad que podría ganar el oro olímpico, como el extraño hábito de enviar flores a los funerales de personas que odiaban absolutamente. Pero no cualquier flor. Hablamos de explosiones florales gigantescas y exageradas que gritaban: "Lo siento por tu pérdida, y también puede que yo la haya causado". Un tipo envió un arreglo de 6 pies de altura con forma de dedo medio hecho de rosas. Otro envió orquídeas que deletreaban: "Debió haberse agachado". Esto no era simpatía. Esto era troleo de gángsteres con pétalos. Imagina al pobre director de la funeraria tratando de colocar un ramo que parece sacado de una boda temática de la mafia que salió mal. Y lo mejor, estos tipos firmaban las tarjetas. Sin misterio, sin sutileza. Solo pura y gloriosa burla envuelta en paniculata y agresión pasiva. 3. Imagina esto. Un grupo de tipos llamados Knuckles, Frankie Two Times y Jimmy the Weasel, cuya idea de cultura es saber qué arma hace el ruido más fuerte, son forzados a aguantar una ópera de 3 horas. Esto no era una broma. Era una salida corporativa obligatoria para algunas familias de la mafia. Los jefes, desesperados por parecer sofisticados, tenían la costumbre de arrastrar a sus matones a la ópera para absorber algo de clase. Puedes verlos, sudando en sus smokines, inquietos y tratando de parecer profundamente conmovidos por un do de pecho. Todo mientras piensan en el tipo que tienen que liquidar después del espectáculo. Casi puedes escuchar al jefe susurrando: "Parece fascinado por Puccini. ¿O vas a ser el trágico final de esta ópera?". Fue el intento de cambio de imagen más torpe y doloroso de la historia. 4. Uno pensaría que los hombres que construyeron imperios con una lógica fría y dura confiarían en su propio juicio, ¿verdad? Pues no. Tenían el extraño hábito de externalizar sus decisiones de negocios más críticas a videntes y adivinos. Olvídate de los analistas de Wall Street. Estos tipos tenían a Madame Olga en marcación rápida. Estamos hablando de asesinos despiadados, sentados en una habitación tenuemente iluminada, preguntando seriamente a una mujer con una bola de cristal si las estrellas estaban alineadas para un tiroteo desde un coche. Madame Sora, ¿debería invertir en esta destilería ilegal? ¿O Mercurio retrógrado va a arruinar mis márgenes de beneficio? Estos hombres no confiarían a su propia madre la ubicación de su alijo secreto, pero apostarían toda su operación a una lectura de tarot. Es un nivel asombroso de paranoia que demuestra que, en el fondo, sabían que sus vidas estaban a solo un martes aleatorio y desafortunado del desastre. 5. La vanidad de los gángsteres estaba por las nubes y tenían la costumbre de poner sus iniciales en todo.
camisas de seda, coches elegantes, claro. Pero la verdadera muestra de ostentación, hacer grabar sus armas con sus iniciales. Así es. Pagaban extra para que sus iniciales fueran elegantemente talladas en la empuñadura de nácar de la pistola que iban a usar para cometer un delito grave. Esto es un nivel de audacia sujétame la cerveza, que es simplemente impresionante. No es solo cometer un crimen, es autografiarlo. Es como un ladrón de bancos pintando con aerosol su nombre completo en la puerta de la bóveda. Esto derrota completamente el propósito de ser un criminal, pero era el máximo golpe de poder narcisista. El mensaje no era solo «estás muerto», era «has sido asesinado por alguien con gusto» y un juicio muy cuestionable. 6. El coche de un gángster no era solo un coche. Era un cuarto del pánico rodante con un motor V8. Tenían la costumbre de encargar sus Cadillacs a medida para convertirlos en fortalezas móviles. Hablamos de cristales blindados tan gruesos que apenas se podía ver a través de ellos, placas de acero blindado en las puertas y más compartimentos secretos que el abrigo de un mago. Tenían ranuras ocultas para metralletas Tommy, paneles desplegables para disparar hacia atrás y a veces incluso dispensadores de manchas de aceite. Esto no era Pimp My Ride. Esto era mi coche fúnebre, tuneado de antemano. El famoso Cadillac de Al Capone estaba pintado del mismo verde que los coches de policía, solo para añadir otra capa de confusión y una amenaza pura y sin adulterar. Era la declaración definitiva. Puedes intentar matarme, pero ya he gastado una fortuna para ponértelo muy, muy difícil. 7. La primera regla para ser un criminal es mantener un perfil bajo. Estos tipos tomaron ese manual de reglas, le prendieron fuego y lo usaron para encender sus cigarros en medio de la discoteca más elegante de la ciudad. Tenían la costumbre de ser ridículamente públicos. No se escondían en algún almacén mugriento. Estaban en primera fila en los combates de boxeo más importantes, presidiendo en las mejores mesas de los restaurantes más populares y saliendo en los periódicos con políticos sonrientes. Era la estrategia de esconderse a plena vista. No puedes ser visto como un simple matón si te codeas constantemente con jueces y estrellas de cine. Era una exhibición de poder desafiante y descarada que les gritaba a los policías y a sus rivales. «Soy el protagonista de esta ciudad. Todos ustedes solo viven en mi mundo». 8. Al Capone, el hombre que le dio a Chicago su doctorado en asesinato y caos, tenía una actividad paralela muy extraña. Estaba obsesionado con la leche. No, en serio. Al parecer, un miembro de su familia enfermó por leche en mal estado, y Capone se lo tomó personal. Así que compró una lechería y se convirtió en el defensor de la salud pública más aterrador de la historia. Él persuadió a la ciudad para que pusiera fechas de caducidad en cada botella de leche. ¿Puedes siquiera imaginarte esa conversación? Escuche, señor alcalde, la salud pública es muy importante para mí. Si no aprueba esta ley de seguridad de la leche, su propia salud podría caducar. Utilizó sus tácticas mafiosas habituales para aplastar a toda la competencia, creando un monopolio lácteo construido sobre amenazas. Literalmente, estaba dejando a niños huérfanos con una mano, y con la otra, asegurándose de que la leche de su desayuno fuera segura y llena de calcio. El hombre era una contradicción andante, parlante y asesina. 9. Cuando vives una vida de violencia y pecado constantes, podrías empezar a pensar en tu currículum eterno a medida que se acerca el final. El mafioso Dutch Schultz llevó esto a un extremo verdaderamente extraño. Mientras yacía moribundo en una cama de hospital, acribillado a balazos por una banda rival, hizo un esfuerzo frenético y desesperado para ponerse a bien con el de arriba. Exigió que le trajeran un sacerdote a su lado para un bautismo de emergencia. Esto de un hombre que pasó su vida extorsionando, asesinando y probablemente exprimiendo a la iglesia local por dinero de protección. Fue la conversión religiosa más incómoda de la historia. ¿Fue un momento de arrepentimiento genuino? ¿O fue solo la última jugada del Ave María,
un intento desesperado de encontrar una laguna en todo el mandamiento de «no matarás». De cualquier manera, estaba tratando de cubrir sus apuestas con Dios en el último segundo posible. 10. La hipocresía de estos tipos era legendaria, especialmente en casa. Muchos jefes de la mafia cultivaron el hábito de ser padres absurdamente estrictos, imponiendo una extraña versión de los valores familiares propia de un padre de televisión de los años 50. Sus días podían estar llenos de tiroteos, extorsiones y de arrojar cuerpos al río, pero cuando llegaban a casa, la historia era diferente. «Hijo, ¿qué te he dicho sobre decir palabrotas en la mesa? Ahora pasa la salsa antes de que tenga que ir a una reunión de negocios que tu madre no aprobaría». ¿Te imaginas recibir una lección de moralidad de un hombre que tiene más sangre en sus manos que un cirujano torpe? Fue un intento ilusorio de construir un muro entre sus monstruosas vidas profesionales y una vida familiar pura e idealizada, todo bajo el mismo techo. La disonancia cognitiva es simplemente asombrosa. 11. Cuando los gánsteres tenían problemas, no gritaban ni disparaban primero. No, reservaban una mesa. Bienvenidos al sit down, la versión favorita de la mafia de una reunión de negocios, solo que con más espresso y una amenaza ligeramente mayor de ser arrojado a un río. Estas reuniones eran serias. Había reglas. Nada de gritos, nada de interrupciones, y definitivamente nada de armas sobre la mesa, a menos que combinaran con tu traje. Se reunían en la trastienda de algún restaurante, sorbiendo pequeños cafés, y discutían tranquilamente cosas como ¿quién podía operar los juegos de dados ilegales en la calle 43? Tony, con todo respeto, tus chicos están invadiendo mi territorio, y además tu linguine estaba demasiado cocido. Estas conversaciones podían durar horas. ¿Y después? Todos se abrazaban como padres de futbolistas después de un partido tenso. Era el padrino se encuentra con un brunch dominical. 12. Los gánsteres entendían el poder de la influencia suave y se acostumbraron a dar propinas ridículamente generosas. Al Capone era famoso por repartir billetes de $100 a camareros, guardarropas y cualquiera que le hiciera un pequeño favor. En la década de 1920, eso era como darle una propina a tu barista con un coche nuevo. Esto no se trataba solo de alardear de su riqueza, aunque le encantaba hacerlo. Era una inversión estratégica. Era intimidación envuelta en una capa de encanto. Compraba lealtad, aseguraba el silencio y construía una reputación como un generoso hombre del pueblo. Porque si el camarero lo quería, genial. Pero si lo odiaba, aún así no podía permitirse derramar su café. No solo servías a un gángster, estabas en su nómina, quisieras o no. 13. El submundo criminal era sorprendentemente tribal, y algunos rencores eran simplemente malos para los negocios. George Bugs Moran, un importante rival irlandés-estadounidense de la banda italiana de Al Capone en Chicago, tenía el hábito fanático y autodestructivo de odiar y desconfiar de los gánsteres italianos. Se negó famosamente a trabajar con ellos, incluso cuando habría sido estratégicamente brillante. Su prejuicio arraigado contribuyó finalmente a su caída, ya que limitó sus alianzas y lo convirtió en un blanco fácil para el sindicato italiano, más organizado y cooperativo. Resulta que el racismo no solo es moralmente reprobable, también es una pésima estrategia de negocios. Mientras Capone construía un imperio criminal diverso y multicultural, Moran se ocupaba de que toda su banda fuera aniquilada el día de San Valentín, porque no se llevaba bien con los demás. 14. Uno pensaría que los gánsteres odiaban a los abogados, ¿verdad? Resulta que solo odiaban que los atraparan. ¿Pero usar el sistema legal? Eso era un pasatiempo. Un tipo incluso demandó a un periódico por llamarlo gordito. No asesino, no peligroso, gordito, y ganó. Otro llevó a una banda rival a los tribunales porque habían copiado su método de extorsión. Imagina a dos tipos con trajes de $3,000 discutiendo ante un juez sobre quién inventó la amenaza a personas con un bate de béisbol.
Era como un Shark Tank, con Judge Judy y muchas más rayas diplomáticas. Entraban al tribunal actuando como si fueran directores ejecutivos de empresas de la Fortune 500. Su señoría, mi cliente está profundamente ofendido de que su whisky de contrabando ilegal fuera llamado basura. Es artesanal. ¿Y lo mejor? Algunos jueces incluso los tomaban en serio. El sistema legal estadounidense, aceptando dramas de la mafia desde 1920. 15. La metralleta Thompson no era solo un arma. Era básicamente la versión gángster de un bolso de diseñador. Ruidosa, llamativa, sobrevalorada y completamente impráctica. Estos tipos las llevaban no porque las necesitaran, sino porque podían. Era menos, estoy aquí para disparar, y más, mira qué brillante es esta cosa. Algunas tenían trabajos de madera personalizados. Una tenía incrustaciones de nácar. Otra tenía un pequeño dije de oro colgando del cañón, como si fuera un arma. Pero haz la moda. Y seamos honestos, ni siquiera podían apuntar bien estas cosas. La mitad de las veces acertaban más coches estacionados que enemigos. Pero nada de eso importaba. En el momento en que sacabas una metralleta Thompson, el mensaje era claro. Soy rico, soy peligroso y no tengo absolutamente ningún respeto por la sutileza o la pérdida de audición. 16. En medio de toda la violencia, paranoia y caos, algunos de los mafiosos más duros tenían un hábito que era sorprendentemente gentil y extraño. Estaban obsesionados con la cría y las carreras de palomas. En serio. Psicópatas de alto nivel como Lucky, Luciano y Mike DeVos. Teddy pasaban horas en los tejados de sus edificios, cuidando a sus pájaros, arrullándolos e inscribiéndolos en carreras. Para hombres cuyas vidas estaban definidas por el estrés constante y la amenaza siempre presente de una bala en la nuca, este pasatiempo era un escape extraño y tranquilo. Las mismas manos que firmaban sentencias de muerte sostenían suavemente una paloma. Es una imagen extraña que te recuerda que incluso los criminales más endurecidos siguen siendo solo humanos raros y complicados. Humanos con mucha alpiste. 17. La paranoia de un gángster de alto nivel era legendaria, y no se trataba solo de balas. Se extendía directamente a la mesa. Los jefes más poderosos, como Frank Costello, desarrollaron el hábito verdaderamente bizarro de emplear a un catador de alimentos personal. Deja que eso te cale. No se trata de un rey medieval preocupado por ser envenenado por un monarca rival. Este es un tipo de Brooklyn que hizo su fortuna vendiendo alcohol ilegal, aterrorizado de que su espagueti pudiera ser su última comida. Antes de que el jefe diera un solo bocado a su bistec o un sorbo a su vino, algún pobre desdichado tenía que probarlo primero para asegurarse de que no estuviera mezclado con arsénico. Es la señal definitiva de que has llegado a la cima. Eres tan importante que alguien más tiene que arriesgarse a una diarrea explosiva o a la muerte, solo para que tú puedas disfrutar de tu cena en paz. La confianza era una mercancía que simplemente no podían permitirse, especialmente cuando se trataba de ravioles. 18. La apariencia lo era todo, y el traje de un gángster era su uniforme. Pero estos tipos lo llevaron un paso más allá con un hábito que mezclaba la moda con el delito. Empleaban sastres personales, internos. Estos hábiles artesanos no solo estaban allí para hacerlos lucir elegantes para una noche en la ópera. Su trabajo principal, y mucho más importante, era ajustar a medida sus costosos trajes con compartimentos ocultos, bolsillos reforzados para pistolas pesadas y fundas especialmente diseñadas que no arruinarían la elegante línea de una chaqueta. Tu sastre no solo te hacía lucir bien, era una parte esencial de tu seguridad operativa. Es moda con un recuento de cadáveres. El objetivo era lucir lo suficientemente elegante como para aparecer en la portada de una revista, mientras se estaba listo para disparar a alguien en cualquier momento sin arrugar la solapa. 19. Uno pensaría que la máxima muestra de poder es un golpe exitoso, pero se equivocaría. La verdadera ostentación era convertir un funeral en un evento de relaciones públicas en toda regla. Cuando un gángster importante moría,
Ya fuera por una bala de un rival o por un cannoli en mal estado, se convirtió en un hábito organizar el funeral más extravagante y desmesurado imaginable. Hablamos de ataúdes dorados que costaban más que una casa, procesiones fúnebres que se extendían por kilómetros y tantos arreglos florales que toda la iglesia olía a explosión de fábrica de perfumes. Era como un funeral de estado para un hombre que probablemente alimentaba a sus enemigos a los cerdos. Esto no era solo sobre el luto. Era una demostración final y desafiante de poder. Era un espectáculo diseñado para recordar a la ciudad, a la policía y a sus rivales lo importantes que eran, incluso en la muerte. 20. Hablemos del anillo de meñique, la joya más exagerada de la historia de los gánsteres. No era solo un anillo, era una personalidad, un estilo de vida, un pequeño y brillante anuncio que decía: sí, cometo delitos graves, pero también tengo estilo. Algunos de estos eran tan grandes que podían reflejar la luz del sol en los aviones que pasaban. Un tipo tenía un diamante tan pesado que le hacía inclinar ligeramente la mano cuando hablaba. Otro tenía iniciales grabadas en él, no las suyas, sino las de su perro. Y que Dios ayudara a la persona que accidentalmente estrechara la mano de un mafioso con demasiada fuerza y manchara el esmalte. El anillo de meñique era sagrado. También era un objeto sorprendentemente versátil. ¿Necesitas intimidar a alguien? Golpéalo ruidosamente sobre una mesa. ¿Necesitas remover tu espresso? Adivina qué va a ir en la taza. Era moda. Era función. Era la ostentación del delito en su máxima expresión. 21. ¿Qué haces cuando la ley te acorrala y tu cara está en cada cartel de "Se busca" del país? Si eres un gánster, desarrollas el hábito de intentar cambiar tu apariencia con resultados a menudo desastrosos y espantosos. El famoso ladrón de bancos, John Dillinger, contemporáneo de los mafiosos, llevó esto al extremo. Pagó a un médico clandestino para que le realizara una cirugía plástica en la cara, e incluso intentó quemarse las huellas dactilares con ácido. No funcionó. Quedó con un dolor agonizante, con una cara ligeramente alterada y con bultos, y huellas dactilares que seguían siendo perfectamente identificables. Otros fugitivos intentarían disfraces torpes como pelucas baratas y bigotes falsos, haciéndolos parecer aún más sospechosos. Fue un intento desesperado y vano de volverse invisible, que usualmente solo los hacía parecer un mal actor en una obra de teatro escolar. 22. En la mafia, recibir un regalo del jefe no siempre era algo bueno. De hecho, recibir un coche nuevo de un tipo como Al Capone era un hábito que a menudo venía con un subtexto aterrador. No era una bonificación generosa. Era un disparo de advertencia disfrazado de regalo. Un regalo de Al podía significar varias cosas, y ninguna de ellas era buena. Podía significar que ahora eras de su propiedad, un pedazo de su propiedad que andaba y hablaba. Podía significar que estabas siendo marcado, con el coche actuando como un dispositivo de rastreo para sus sicarios. O, en el peor de los casos, significaba que el coche estaba trucado para explotar en el momento en que encendieras el contacto. Puedes imaginar la sonrisa falsa del receptor. Oh, Al, no deberías haberte molestado. En serio, creo que iré caminando. 23. Los mafiosos no confiaban en los bancos. En absoluto. Depositar su dinero ilegal y ganado con esfuerzo en una institución financiera legítima era considerado pura locura. Esto llevó al hábito diario de llevar cantidades obscenas de dinero en efectivo consigo en todo momento. Llevaban enormes fajos de billetes, a veces miles de dólares, doblados en lo que se conocía como un fajo Michigan, un billete grande como uno de 100 por fuera para alardear, con otros más pequeños escondidos por dentro. Todo era cuestión de imagen. La capa exterior rica gritaba riqueza y poder, mientras que los billetes internos, más prácticos, eran para comprar cosas. Era un croissant criminal, hojaldrado e impresionante por fuera, pero con un relleno más barato. Demostraba que eras líquido, poderoso y que operabas completamente fuera del sistema. 24.
Algunos gánsteres solo pensaban en el poder. ¿Otros? En la repostería, un infame jefe de la prohibición tenía un hábito tan bizarro que merece su propia comedia. Estaba completamente obsesionado con los cannoli. No solo comiéndolos, clasificándolos, reseñándolos, celebrando concursos de cannoli, en toda regla con su equipo como si fuera The Great British Bake Off, pero con más gomina en el pelo y menos vocales en sus palabras. Entraba en las pastelerías vistiendo un traje de 3 piezas, pedía un cannoli, le daba un bocado dramático y luego decía, demasiado requesón, los he probado mejores en Jersey. Y todos a su alrededor asentían como si acabara de citar a Shakespeare. Se rumorea que una vez dejó a una novia solo porque prefería los profiteroles. Imagina construir un imperio criminal, solo para arriesgarlo todo por preferencias de repostería. Pero bueno, son las prioridades. ¿Te metes con la familia? Quizás te lo perdonen. Pero si dices que un cannoli está simplemente bien, olvídalo. 25. Uno pensaría que la primera regla para ser un criminal exitoso es permanecer en el anonimato. Pero te equivocarías. La primera regla, según los gánsteres paranoicos, era un plan de asientos. Tenían un hábito rígido e innegociable que todos los dueños de restaurantes en Chicago y Nueva York conocían de memoria. Nunca, jamás, sentarse de espaldas a la puerta. Cada mafioso que se preciaba tenía su sitio. Siempre era una mesa en la esquina, con una vista clara de la entrada principal y su espalda firmemente apoyada contra una pared sólida. De esta manera, podían ver cualquier amenaza potencial, ya fueran bandas rivales o la policía, llegando de lejos, y nadie podía acercarse sigilosamente por detrás. Cada comida, desde un simple plato de pasta hasta una suntuosa cena de bistec, era una operación táctica. Si eras un anfitrión e intentabas sentar a un gánster en cualquier otro lugar, felicidades, probablemente acababas de convertirte en el nuevo dueño de un restaurante muy embrujado. 26. Debajo del exterior asesino y de sangre fría de algunos de los criminales más duros del mundo, había un punto débil sorprendente. Estaban obsesionados con sus mascotas. Tenían el hábito de mimar a sus animales con un afecto que era francamente perturbador si se comparaba con cómo trataban a los seres humanos. Al Capone, famoso, amaba a su perro, un Terranova llamado Duke. Otros gánsteres tenían gatos, pájaros e incluso mascotas más exóticas, tratándolos como pequeños reyes peludos. Estos animales a menudo comían mejor que la mayoría de los subordinados humanos del gánster, disfrutando de cenas de bistec mientras el encargado de la vigilancia recibía un sándwich frío. Es una contradicción bizarra y profundamente humanizadora. Un hombre que no dudaría en ordenar un asesinato, luego iría a casa y pasaría una hora acurrucando a su cachorro. 27. Uno de los hábitos más irónicos de los gánsteres de la era de la prohibición fue su compromiso con la venta del peor licor imaginable. Estos eran los tipos que lucharon y murieron por el derecho a vender alcohol ilegal, posicionándose como héroes de la libertad personal. Pero cuando finalmente tuvieron acceso al suministro, ¿qué vendieron? Un brebaje horrible y aguado que a menudo se mezclaba con alcohol industrial, diluyente de pintura y otros encantadores, ingredientes para estirar el suministro. La gente literalmente se quedaba ciega o moría por beber esta basura. Así que mientras ellos brindaban por el fin del exceso de control gubernamental, sus clientes estaban ocupados sufriendo envenenamiento químico. No era solo crimen, era un experimento de guerra química casero, con todo el público bebedor como ratas de laboratorio. 28. En el mundo de los gánsteres, nada era lo que parecía. Cuando decían que ibas a recibir un ascenso, podía significar desde encargarte de un negocio de $1 millón hasta estar de repente a cargo de una pescadería en un pueblo sin océano. Un pobre tipo fue enviado a supervisar operaciones en Dakota del Norte. No había operaciones, solo vacas y nieve, mucha nieve. Le dieron una oficina falsa, una secretaria falsa y un teléfono que nunca sonaba.
Era como un programa de protección de testigos con mejores trajes. Todos en el vecindario pensaban que era una especie de inspector de carne. Mientras tanto, él estaba sentado allí todos los días con un fedora, bebiendo espresso y esperando órdenes que nunca llegarían. Era la forma de la mafia de decir: ya no confiamos en ti, pero también somos demasiado educados para eliminarte hoy. Disfruta de tu nueva vida como el susurrador de reses. 29. Aquí hay un hábito que demuestra que incluso los cerebros criminales pueden ser idiotas. Muchos gángsteres que huían de la ley desarrollaban una obsesión repentina por cambiar su identidad, no a través de un ingenioso escondite, sino por pura audacia. Obtenían pasaportes y documentos falsos con los alias más ridículos imaginables. A veces ni siquiera se molestaban en cambiar su nombre de pila, solo el apellido. Es como si Al Capone intentara hacerse pasar por Al Smith. Otras veces, adoptaban una personalidad tan cómicamente fuera de lugar que atraía más atención hacia ellos. Imagina a un matón de 1,93 m, con la cara llena de cicatrices, intentando convencer a la gente de que es un profesor de poesía itinerante. Era un nivel de exceso de confianza y mala planificación que a menudo conducía directamente a su captura. 30. Volvamos al código de silencio, la omertá, porque era más que una simple regla. Era un hábito diario paranoico y que lo consumía todo, que regía cada interacción. No solo evitabas hablar con la policía, evitabas hablar de negocios con cualquiera, en cualquier momento. Incluso mencionar un crimen a tu propia esposa en tu propia cocina podría conseguirte un retiro rápido y permanente. Esta cultura de silencio absoluto se imponía con consecuencias brutales y sangrientas, creando un mundo donde todos vigilaban constantemente lo que decían, con quién hablaban e incluso lo que miraban. Era un estado de paranoia perpetua y ritualizada. La primera regla del club de la mafia era: no hablas del club de la mafia. La segunda regla era: si rompes la primera regla, dejarás de existir. 31. Los mafiosos eran tipos duros, claro, pero también verdaderas reinas del drama. Uno de sus hábitos más extraños era organizar fiestas por razones completamente inventadas. No cumpleaños, ni bodas. Hablamos de celebraciones como 3 meses desde que Jimmy salió de la cárcel, o el nuevo puro de sal huele menos a basura ahora. Alquilaban un restaurante entero, contrataban una banda de jazz y hacían brindis como por Frankie, por no haber sido arrestado esta semana. Y a continuación, ovación de pie. Incluso tenían tartas temáticas. Una, famosamente, era una tarta de queso con una metralleta Thompson, pintada a mano, hecha enteramente de fondant. Hay algo asombroso en una habitación llena de tipos con trajes a rayas emocionándose por cannolis y aniversarios falsos. Es como Los Soprano en una fiesta de cumpleaños infantil, excepto que todos están armados y un poco bebidos. ¿Quién necesita razones cuando tienes alcohol y figuras de globos? 22. A veces los gángsteres se metían tanto en el papel de hombres de negocios que olvidaban que en realidad eran criminales. Una banda abrió una firma de consultoría y empezó a cobrar a otros criminales por sus consejos. Consejos de verdad, como si fueran seminarios. Imagina esto: una habitación llena de humo, 10 tipos con el pelo engominado y anillos en el meñique, y un rotafolio que dice: paso 1, no te dejes pillar. Incluso tenían tarjetas de presentación. Vito Mancini, solucionador estratégico de problemas. Sus clientes, otros mafiosos que pagaban miles para que les dijeran: cambia tu matrícula y quizá no dispares a gente delante de un policía. Era como una charla TED con más cigarrillos en cadena y menos PowerPoints. Un tipo intentó registrar su técnica de secuestro. Otro ofrecía un programa de fidelidad. La quinta extorsión corre por nuestra cuenta. Honestamente, no era crimen organizado, era consultoría desorganizada. 33. Y finalmente volvamos a hablar de las tarjetas de presentación. La tarjeta de Capone de comerciante de muebles usados era un clásico, pero este era un hábito muy extendido.
Otros gánsteres tenían tarjetas que los catalogaban como vendedores, especialistas en importación, exportación o, mi favorita personal, marchantes de arte. Estos tipos, que no distinguirían un Picasso de una pizza, repartían tarjetas afirmando ser conocedores de bellas artes. Era el símbolo definitivo de su mundo ilusorio. Se veían a sí mismos no como matones, sino como empresarios legítimos y sofisticados que simplemente resolvían sus disputas comerciales con una metralleta Thompson. Era una fantasía completa, pero era una fantasía a la que se entregaban con cada fibra de su ser. Así que, ahí lo tienen. Detrás de los fedoras y los tiroteos, había hombres profundamente supersticiosos, paranoicos y a menudo ridículamente mezquinos. Sus vidas eran una extraña mezcla de violencia extrema y una excentricidad aún mayor. Ahora tengo que preguntarles, ¿cuál de estos hábitos les resulta más absurdamente impactante? ¿Y qué director ejecutivo o celebridad actual creen que secretamente tiene algunos hábitos de gángster de la época de la prohibición? Háganlo saber en los comentarios de abajo y no olviden darle me gusta a este video y suscribirse para más inmersiones en los rincones más extraños de la historia.